Miren lo que Pablo dice. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, como dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa era la meta de Pablo. Dice, todo lo que yo anhelo o lo que yo deseo o por lo que voy tras es conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Y yo me hacía esa pregunta: ¿qué es lo que más desea mi vida en el Evangelio? Y yo dije, le voy a hacer la pregunta a la iglesia: ¿qué es lo que usted más desea? Mire lo que dice Pablo. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, dice, ¿a quién? Jesucristo. Y creo que eso es lo que la iglesia debe de tener en su corazón también. Conocer a Cristo. Podemos saber de tantas cosas, así con este mundo como va, hermanos, si su cabecita es bastante buena para retener y para aprender, usted puede aprender de muchas cosas. Pero una sola debería ser la prioridad: conocer a Cristo más. Y a Cristo crucificado. Así es que esta noche, ya con eso en mente, ya no hay permiso de que se duerma, porque usted tiene que conocer más, y yo también, a Cristo. Así que vamos a orar para después leer la palabra del Señor en la cita que vamos a tocar, y después entramos a lo que nos corresponde. Oramos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por todo lo que nos has permitido, Señor, ya disfrutar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de mi hermana que estuvo presidiendo este servicio. Gracias por cada uno, Señor, los ministros de alabanza, Señor, y los hermanos que han participado en esos especiales, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Dios mío, venimos también a decirte que nos permitas, oh Dios, poder estudiar tu palabra, aprender de ella, Señor, y conocerte. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, háblanos, Dios amado, enséñanos, queremos aprender. Tú eres el maestro por excelencia, Espíritu Santo, y estamos sentados a tus pies para aprender. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos las gracias, Señor. Háblanos a cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Vamos a ir a la Biblia, así de paradito como está en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a estar considerando en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, y vamos a estar iniciando lo que es ahí la porción de base que tomaremos esta noche. 2 de Filipenses, de la carta de Filipenses, y el versículo 5. 2:5 de los Filipenses. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, mire: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, ¿en qué dice? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios
el Padre. Amén. Palabra del Señor. ¿Cuántos se gozan por la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios es bálsamo para nuestra alma. Amén. Medicina. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche, hermanos, voy a estar considerando lo que es la encarnación de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios. Bueno, algunos que miré ya no los veo, hermanos, ya se fueron. La encarnación de Jesús, la humanidad de Cristo. No sé si usted, ¿cuántos han escuchado ya de este tema? Levante la mano. Unos poquitos, ¿no? Estos son temas muy importantes, hermanos, que la iglesia, la congregación en general, obviamente no me refiero únicamente a remanente fiel, sino a la iglesia cristiana, debe de considerar de vez en cuando estos temas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con las limitaciones que tenemos, obviamente, pero que Dios nos ayude. Escuché en una ocasión acerca del evangelista Billy Graham, que dice que estaba con una nietecita y de repente iban caminando y de repente se pararon en un nido de hormigas. Y dice que la niña, la nietecita de Billy Graham le dijo: abuelo, tienes que pedirle perdón y disculparte con las hormigas. Y entonces le dijo Billy Graham: hija, es cierto, debería de hacerlo, pero para eso, le dijo, yo tendría que hacerme hormiguita y hablar el lenguaje de ella, que no habla obviamente, pero entenderse como ellas entienden, ¿no? Entonces le digo, para eso yo tendría que hacerme una hormiguita también como ella y poder, le dijo, así pedirles perdón. Y pensando en este tema, hermanos, es exactamente lo que la Biblia nos muestra que Cristo vino a hacer. No una hormiga, sino exactamente Él vino a ser así como nosotros somos. ¿Por qué? Porque primero nosotros, queridos hermanos, hay cosas que no va a ser fácil de comprenderlas en una mentalidad bien humana. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, las cosas espirituales, la gente carnal no las puede comprender, porque se tienen que discernir de una manera espiritual. Entonces necesitamos eso, pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y yo quiero hablar en esta hora acerca, queridos hermanos, de lo que es la relación íntima de Cristo con el cristianismo. Y dice que es uno de los elementos distintivo del evangelio. Algunos le llaman lo que es la religión cristiana. Cuando se refieren a nosotros dicen, oh, ese es de la religión cristiana. Y esos creen en Jesús, dicen. Y bueno, eso es bueno que lo digan, pero ese es un distintivo, queridos hermanos, de Jesucristo. La relación con todos aquellos que son cristianos. Toda la faz del evangelio, los aspectos o elementos que se refieren a lo que es esta fe. Porque usted y yo, aquí la Biblia dice que no caminamos por vista. La Biblia dice que caminamos por fe. Entonces, todos estos aspectos referentes a la fe o a la vida cristiana son determinados o giran alrededor también, o si son determinados, sería la palabra más correcta, acerca de la persona y obra de Cristo Jesús. No hay cristianismo sin Cristo. No hay evangelio sin Cristo. Mire, los musulmanes creen en Cristo, pero solo como un profeta más. Los mormones creen como un profeta también. Los testigos de Jehová, esos están peores, porque esos dicen que, bueno, es alguien como cualquiera, en cierto modo, dicen ellos. También las religiones creen, pero no como nosotros. Nosotros sabemos y creemos que para nosotros, queridos hermanos,
Cristo es nuestro Señor. Para nosotros, Cristo y nuestra fe, Él es nuestro Salvador. La Biblia, queridos hermanos, habla de ello. Entonces, cuando se refiere la Biblia a lo que es la encarnación, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Cristo se hizo hombre? Hay una palabra que la usan los teólogos, que es la unión hipostática. Eso se refiere a lo que es la unión de Cristo, o cuando Cristo vino y se hizo hombre, lo divino. Como recuerdo un canto que cantaba mi papá muchas veces. Mi papá era de los apóstoles y profetas, de esos libros que todo es pecado. Entonces, ellos iban y se reunían, ¿no? Y cantaban una alabanza que cuando yo estudiaba esto me recordaba y me gusta, que dice: lo divino en lo humano cobró vida. ¿Cuántos la han escuchado? Levanten la mano los que están. Eso me dice que ya tienen sus añitos también. Porque los que están jóvenes, los que tienen 30 para abajo, levanten la mano los que tienen 30 hacia abajo. ¿Ya la habían escuchado? Si usted se crió, miren, ya ven que tenemos una nueva generación que no sabe de esos cantos. Por eso está bueno que nuestros hermanos canten los clásicos. Entonces, pero dice, recuerdo que mi papá le gustaba mucho cantar eso. Dice: lo divino en lo humano cobró vida, y el reino, dice, de los cielos se acercó. Y de ahí se me escapa cómo va. El misterio de los siglos revelado. Y entonces me gustaba, lo pensaba eso. Y luego la alabanza dice: al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Dice: pues no hubo tal lugar de tal realeza que él pudiera su cabeza recostar. Y entonces me encanta porque dice: el misterio de los siglos fue revelado. Y eso es exactamente lo que habla la Escritura acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios hombre? Usted sabe, nosotros creemos que que Jesús fue 100%, ¿qué? Hombre y 100% Dios. Entonces, formulemos la pregunta: ¿por qué un Dios hombre? ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué tuvo que tomar carne? ¿O por qué Él tuvo, queridos hermanos, o por qué Él tuvo que hacer eso? Pues en realidad, yo creo que hay una respuesta que más adelante las veremos. Y después de eso usted va a ver cuán grande es el amor de Dios por nosotros. La mayoría de los seres humanos reconocen que Jesús nació, pero la pregunta es: ¿para qué Él nació? Y nosotros vemos que, en primer lugar, su nacimiento fue profetizado aún desde el mismo principio. Su nacimiento fue profetizado, en primer lugar, aún desde el mismo principio. Esa historia de la redención, encontramos pasajes como los que nos da Génesis 3:15. No sé si la hermana nos pudiera ayudar ahí. Génesis 3:15. Mire, esa es una profecía ahí acerca de lo que era ya anunciándose la encarnación de Dios, de Jesús. Dice: pondré enemistad entre ti, ¿y qué dice? Y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y qué dice? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que a mí me cuesta decir esta palabra, hermano. Pero miren lo que dice ahí: esta te herirá en la cabeza. Para poder recibir una herida, hay que ser en la cabeza, tiene que ser un ser vivo. Ahora,
Esta es una profecía. Yo quiero que usted entienda esto. Yo entiendo que usted tal vez tiene profundidad teológica, pero esto no es tan... Pero esto es una profecía que se está hablando acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Se fue profetizado. También hay un pasaje que me gustó cuando lo encontré y está en Zacarías 2:10. También ya vimos que allá fue profetizado acerca del nacimiento de Jesús, cuando dice la simiente de Eva. Dice, mire, canta, ahí en Zacarías 2:10 dice, canta y alégrate, hija de Sión. Y dice, porque he aquí vengo. ¿Y qué dice después? Moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Si nosotros vamos a Mateo, en la genealogía encontramos que dice, he aquí Emmanuel. ¿Y qué agrega después? Dios con nosotros. Zacarías dice ahí, Zacarías dice, mire, he aquí vengo y moraré en medio de ti. Y en Mateo dice, Emmanuel, Dios. Pero eso refiriéndose ¿a quién? A Jesús, exactamente. Entonces, cuando fue profetizado, eso hace alusión, es una profecía acerca de lo que iba a ocurrir cuando el Hijo de Dios viniera, cuando Dios mismo tomara un cuerpo, tomara carne, cuando Él se hiciera un ser humano. Luego dice, hay algo también que Cristo desempeñó y es, o tres roles, o las tres formas en que se podría identificar también es a Jesús como sacerdote, también se puede identificar como profeta y también como, ¿quién dijo ahí? Rey. Esos tres son tres roles o tres formas en las que se puede identificar: como profeta, como sacerdote y como rey. Eso lo vemos nosotros cuando buscamos como profeta. Leemos Hechos 3:22 y nosotros vemos que Cristo desempeñó ese rol. 3:22, mire cómo dice la escritura: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué dice? Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿Y qué dice? A él oiréis en todas las cosas que os hable. Este pasaje hace alusión a Cristo. Este pasaje se refiere a Cristo, pero Moisés le llama, dice, vuestro Dios os levantará, ¿qué dice? Profeta. A Cristo desempeñó el rol de un profeta. Bueno, algunos creen que fue únicamente profeta, pero eso es errado. Nosotros sabemos que sí, él desempeñó el rol de un profeta, pero no solo profeta, también él desempeñó el rol de sacerdote. Por ejemplo, Hebreos 7:23. Mire, ya vimos en Hechos que Moisés dijo, el Señor os levantará profeta de en medio de vosotros. Refiriéndose, ahora nosotros vemos como en Hebreos 7:23 al 24, como dice ahí, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando de los sacerdotes del antiguo tiempo, allá en el tiempo de Moisés y todo ese tiempo. Dice, llegaron a ser muchos. ¿Por qué razón? Debido a que, ahí lea, mire, ahí lea, hermano. Yo quiero que usted lea porque leyendo se le va a quedar más. Dice, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a quién creen ustedes que se refiere? A Jesús. Mas dice, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Entonces vimos a Cristo como un profeta cuando dice Moisés: profeta os levantará el Señor de en medio de vosotros. Ahora dice el escritor a los hebreos también: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, en otras palabras, también Cristo desempeñó el rol de sacerdote. Dice Romanos 1:3, también habla acerca de eso. Vea que dice Romanos 1:3, y dice: mira, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ahí nos está dando también algo, queridos hermanos, de información de dónde venía el Hijo de Dios, en el sentido o en la línea, por la línea sanguínea, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, si nosotros vemos Isaías 9, 6, 7, también encontramos algo. Yo espero que usted no se vaya a aburrir, hermano, y si se aburre, pues pídale al Señor que le ayude, porque no terminamos todavía. Ok, entonces, pero miren lo que dice 9, 6 al 7 de Isaías. ¿Cómo dice? Un niño nos es nacido. No dice no dice un adulto, no dice Dios, sino que dice un niño. Mire, hermano, ¿a quién se está refiriendo ahí? Dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Imagínese, hermano. Pero ¿cómo empieza el versículo? Arriba. ¿Cómo empieza? Refiriéndose a un niño, a un humano. Pero ese humano dice: sobre su hombro estará lo que es el principado, y su nombre, el nombre de ese niño será admirable. ¿Para cuántos es admirable? Si usted ha tenido esa bendición de conocer más a Dios a través de su palabra, va a decir: oh, wow, Señor, eres admirable. Por eso algo que a mí me encanta pensar muchas veces es en esa alabanza que dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del Hombre, le hiciste un poquito menor que los ángeles, pero dice, lo coronaste de gloria, de honra. Y ese es el niño que profetizó: un niño nos es nacido, es su principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero. Y mire, después dice Dios. Un niño será Dios fuerte. Quiero aclarar que este niño, o esa palabra, cuando usa un niño, se está refiriendo en el sentido humano, porque Jesús es desde el principio. Zacarías 5:5, si la mente no me traiciona, dice: eres desde la eternidad hasta la eternidad. Él ya existía, porque, queridos hermanos, ahora dice: será Dios fuerte y será un Padre eterno. ¿No les alegra saber que tienen un Padre eterno? Eterno, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nunca va a decir: ¿sabes qué? Ya no eres más mi hijo. Yo sé que esto le causa un poquito de picazón a algunos cuando dice: ¿será Padre eterno? Pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Y sabe qué es lo que me encanta de esto, hermano? Cuando es que, como dijo Pablo,
no nos predicamos a nosotros mismos. Así. Y eso me alegra mucho porque digo, yo no tengo nada que decirle a los hermanos de parte mía, o que crean en mí, o que hagan esto. No, mi tarea, mi responsabilidad es hablar de la palabra, como dijo Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos. No sé si se entiende claro. Hermano, no es para que nosotros nos empecemos a echar flores de tanto que hacemos. Pablo decía, hey, no nos predicamos a nosotros mismos. Has hecho muchas cosas para Dios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté basada en los hombres, sino en Cristo, sino en Dios. Dice, está hablando de un niño, recuerde eso, pero dice que será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Y cómo dice después? No tendrá límite sobre el trono de David. Note, no está diciendo sobre el trono de Jehová Dios, de David. Y ustedes saben acerca de David, ¿no? Han leído acerca de David. Pero es porque viene siguiendo la línea acerca de la promesa que Dios le dio a través de Abraham. Ustedes saben que Dios en un momento decidió tratar con la humanidad en general, pero de repente Él dijo, ya no quiero tratar en general, lo voy a hundir en un diluvio. Y después del capítulo 12, Él dice, ahora voy a escoger a un hombre nada más. Y ese hombre fue Abraham, y Dios lo escogió y dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Te voy a decir algo, que de ti voy a sacar una nación grande, le dice. Mírale, ve afuera y mira las estrellas. Si las puedes contar, entonces podrás contar tu descendencia. O ve a la orilla, allí al mar. Si puedes contar la arena del mar, podrás contar. Y hermano, ¿quién va a poder contar la arena del mar? Y entonces el Señor le dijo, así será tu descendencia. Y entonces le dijo, esto será por un pacto perpetuo. Nadie lo podrá borrar. Y es más, me encanta cuando le dice Dios, ¿sabes qué? Aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré fiel. Porque Dios sabe que sus promesas y sus pactos que puede hacer, usted no los va a cumplir, pero Él sí. Él dice, si yo te escojo como hijo, eso es algo serio. Algunos dicen, ahora te elijo como mi Señor. Y ya al mes, hermano, cuando viene diciembre ya están caídos. Con un 12 cervezas se caen. Entonces, pero Dios le dice a Abraham, pero ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo. Y aunque ustedes sean infieles, yo voy a permanecer. Y me encanta porque dice, por amor a mi siervo Abraham, por amor a mi siervo David, por amor y por amor, por eso. Y Jeremías dice, ¿saben qué, muchachos? Diría si fuera Chapín. Le dice, ¿saben qué? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, le dice, sepan que es por la fidelidad de Dios. Hermano, yo no sé si a veces sabemos o meditamos exactamente cuando nosotros cantamos esa alabanza, que tu fidelidad es grande. Cuando usted tal vez está en lo más acabado, hermanos, en su vida espiritual, económica, de salud, o qué sé yo, pero usted sigue diciéndole, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, y nadie es como tú, Señor. Y entonces aquí nosotros vemos que ese Dios, hermano, eligió acá y nos habla ya en lo que es el aspecto cuando Él tomó carne. Y estos pasajes nos confirman cómo Él fue levantado como un profeta,
como un sacerdote y como un rey. Los pasajes que leímos anteriormente. Recuerde, una vez más se lo repito, y es que el Señor desempeñó el rol ¿de qué más, hermano? Sacerdote y rey. La repetición es muy buena para que se nos quede, hermano. Ahora, dice, mire, como ustedes no van allá a la clase tiene que venir aquí. Entonces, pero solo es una broma, pero tomándolo en serio deja de ser broma, ¿ok? También dice, encontramos que él sería del linaje de Abraham. Cristo, la Biblia lo enseña que vendría a ser del linaje de Abraham. Abraham fue otro humano, igual que usted y yo, de carne y hueso. Pero dice el Señor, va a venir, van a ser una simiente, va a venir un niño, va a venir alguien que va a habitar entre vosotros, y ese alguien va a salir del linaje de Abraham. Entonces, luego también nosotros vemos ahí que en Génesis 17:7 y Génesis 22:18 dan alusión a eso. Por ahí, no sé si la hermana lo puede poner, solo es como una luz que da. Génesis 17:7, ahí dicen, estableceré mi pacto entre mí y ti. No sé si usted ha estudiado un poco lo que es la ortografía. Eso suena como fuera de base en lo que es cuestiones, ya, porque debería de ser a como nosotros lo entendemos, ¿ok? Debería, mi pacto entre tú y yo, pero no es así. No dice, entre mí y ti. O sea, yo soy el que empiezo el pacto, le dice el Señor. Yo soy, porque si lo empezás tú, lo quebrás. Así es que mejor empiezo yo haciendo la afirmación. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Y luego le dice, no solo entre tú y yo, Abraham, sino también en tu descendencia después de ti, en sus generaciones. ¿Y cómo iba a ser? Pacto perpetuo. Para ser, ¿qué dice? Tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Diciéndole a Abraham, a un hombre igual que usted y yo, que le corría sangre por las venas, hermano. A ese hombre le está diciendo el Señor que le iba haciendo un pacto. Sería del linaje de Abraham. Y luego ahí menciona que dice un pacto perpetuo en todas sus generaciones. Luego de ahí vemos nosotros que también sería del linaje de David. Veamos qué dice Jeremías 23:5, para ver también acerca de lo que es la línea que va siguiendo del linaje de Abraham. Ahora viene, ¿y qué dice? He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré ¿a quién? ¿Qué le iba a levantar? Renuevo, justo. ¿Y cómo dice? Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Dice que iba a levantar un rey. Ahí vemos, pero y ahora no menciona. En Génesis estaba hablando con Abraham. Aquí ya está hablando acerca de, ¿a quién se está refiriendo? A David, en el versículo 5. Ahí, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. O sea, se pasa de Abraham, pero sigue la línea y dice, ok, Abraham ya quedó, pero ya la línea viene. Ahora me enfoco en David, siguiendo la línea genealógica. Entonces, y nosotros vemos que refiriéndose a ese rey, la Biblia enseña que debía de nacer de una virgen. Y Isaías 7, versículo 14, nos lo enseña. Dice, ahí mire,
7:14 de Isaías. ¿Cómo dice? El Señor mismo dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Y cómo dice? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un niño. Un niño. Pero hasta esta fecha, hermano, a este momento ya, ¿a quién se refiere todas las veces cuando hemos hablado de un niño? A Jesús. Pero Jesús es desde antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Pero se está anunciando de que iba a venir a ser un bebé. Y la porción que leímos dice que Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Imagine, hermanos, mire, pensar en esto, en realidad se lo digo de todo corazón, sentarse allá en tu sofá en vez de estar viendo Netflix, sentarte y pensar en esto, uno se queda, la mente no te alcanza porque estás pensando en alguien infinito con una mente finita, pero de alguna manera algo de luz el Espíritu Santo te va a traer y te va a traer una convicción y va a despertar algo en ti que vas a decir, wow, qué misterio. Como decía el canto que le mencionaba, que cantaba mi papá, el misterio de los siglos revelado. Es un misterio. Todo el proceso, voy a usar esta palabra, todo el proceso que se ha usado para que esto llegara a ser así, hermano, es inconcebible muchas veces. Mire, cómo fue profetizado a 750 años por ahí. Fue profetizado, dice, el Señor mismo os dará señal, hablando ahí Isaías, dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen iba a concebir y no que iba a tener relaciones sexuales con un hombre, sino que iba a ser algo extraordinariamente especial, sorprendente y, queridos hermanos, porque una virgen iba a concebir, pero como les repito, valga la redundancia, no de una relación íntima entre hombre y mujer, sino por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Había de nacer de una virgen. ¿Y cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que ocurrió lo que es la encarnación? Imagínese, hermano, piense un momento. Suponga que Dios que esto estuviera pasando ahorita. Hagámoslo, pensémoslo así. Que esto fuera a pasar ahorita, el plan de redención. Ok, Dios diciendo, ¿saben qué, hermanos de remanente fiel? Ahorita va a empezar el plan de redención. Ojalá que esto no lo vaya a tomar ahí algunos como herejía y todo eso, ¿no? Pero anyway, pero supongamos que Dios nos hubiera dado libertad de diseñar un plan para que Dios se hiciera carne. Piense, ¿cuál fuera su plan? Que Dios dijera, ¿saben qué? Piensen en un plan para yo poder llegar a la tierra. ¿Cuál fuera su idea? A mí no se me ocurre una. No sé, porque, pero mire, Dios Él es la sabiduría. Entonces, pero Él dice, ok, voy a hacer un plan. Y yo, Dios, dice Él, me voy a hacer hombre. Pero si fuera así como en la forma que creó Adán, hubiera hecho un muñeco ya grande de un solo, porque Adán no estuvo chiquito así cuando lo formaron.
sino que Adán lo formó y ya, grandote. Así. Entonces, pero, comelón de fruta, dice el hermano Héctor acá. Entonces, pero ese no fue el plan. Dijo, no, con Adán ya hice una forma, cómo crearlo. Hice un muñeco, lo soplé y pum, le metí espíritu y ya fue un ser viviente. Con Cristo, no. Él dice, aquí va a ser diferente. ¿Cómo va a ser? Bueno, voy a buscar a una virgen y que salga embarazada, pero que no haya conocido varón y que ese embarazo no sea también parte de una relación de humanos. Y viene a través del Espíritu Santo y dice, el Espíritu Santo llegó hacia la virgen y a través de un profeta ahí, a través de alguien llega y le dice, concebirás. Sí, un ángel. Amén. Gracias, hermano. Eso es bueno que usted esté despierto, porque si yo me equivoco, usted me corrige, ¿ok? Entonces, pero le dice, ok, concebirá. El ángel se le presenta y le dice, el Señor te visitará y tendrás un hijo. Y María se sorprende. ¿Cómo va a ser esto? No he conocido varón, le dice. Y además, que eso pasara con Elizabeth, pues ya tenía su esposo. Eso es normal. Que salga una mujer que está casada, es normal que salga embarazada. No hay crítica, pero que salga una que está comprometida y que el novio vea que le va creciendo la pancita y dice, pero yo no he pasado por ahí. José era voy a decirlo así, el novio, estaba comprometido. Que esa palabra no existe en la Biblia, por si salen las preguntas. Ya se la estamos dando. Entonces, pero ahí vemos nosotros que dice, pero ¿cómo va a ser esto? Dice la Virgen María. Aparte estoy comprometida con José. ¿Y qué va a pensar José? Y entonces, y usted sabe lo que pensó José, ¿no? Dice que en su interior calladamente pensaba en dejarla. Luego lo visita un ángel y le dice, hey, tranquilo, cálmate, no la agarres tan así rápido. Date quieto, le dicen. Porque el ser que está en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. Ese es, Dios dice, voy a hacer esto de esta forma. A Adán solo lo formé y pum, lo supleo y lo puso ahí y un ser viviente. Para que el Hijo, para que Dios mismo viniera y fuera Emmanuel, que significa Dios, con nosotros fue diferente. Tuvo que ser un embarazo, pero a través del Espíritu Santo de Dios. No hay idea, hermano, para nosotros, pero sí, Dios como todo lo tiene planeado, dice, ¿saben qué? Yo voy a llegar a la tierra en forma humana. En forma humana. Y ahí es donde nosotros pensamos, ahí, añadido a eso, no solo en forma humana, sino como un niño. Como un niño. Imagínese, hermano, Dios mismo, creador del cielo, la tierra, los mares, las galaxias, los mundos, todo, hacerse un bebé, estar 9 meses en el vientre de una mujer, estar, querido hermano, dependiendo de un cordón umbilical para ser alimentado. Dios mismo, que es el que alimenta todas las cosas, está dependiendo de un cordón umbilical para ser sustentado por un ser humano. Es increíble. Es creíble, pero es creíble para los de fe. Pero es increíble
hermano, al pensar en eso, imagínese, mamantando a María, mamantando o dándole pecho a Jesús, un bebé, y saber, y dice, tengo al Dios mismo en mis brazos. O es más, Jesús, como es Dios, diciendo, necesito leche, pero yo mismo tengo que de hacer que ella produzca leche. Ya, no, eso es así. En serio. Él era el que suplía. ¿O quién cree usted que hace que las hermanas tengan leche? O sea, cuando están así dando pecho. Es Dios mismo. Yo me quedo sorprendido al ver, hermano, cómo es Dios. Mire, yo hablaba con unos hermanos y le digo, me sorprendo, ¿sabes qué me sorprendo? Pensar que Dios es tan poderoso, hermano, que mire, permite que en esto se detenga un cuerpo completo. Y no solo se detiene firme así, sino que puede correr, puede caminar, puede inclinarse adelante, hacia atrás y a los lados. Y digo, wow, solo alguien poderoso. Pero si te quedas pensando, solo son disquitos de la columna que sostienen todo eso. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Es poderosísimo. Y entonces ahora, mire, un niño estar en los brazos de una mujer, se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios mismo, dijo, ahora tengo que depender de la leche de esta mujer, aunque yo soy el que tengo que hacer que produzca esa leche, porque Él es el que hace todo eso por su poder. Y es algo tremendo, poderoso, dependiendo del cuidado de otros, dependiendo del sostén de otro. Eso no puede digerirlo casi la mente, querido hermano. Dice, ¿cómo es posible? Y esto, él mismo, como le digo, necesitó del alimento que él mismo suministraba a ese cuerpo, en este caso de la Virgen. Y así es como, mire, estaba leyendo ahí un himno, la nota de un himno, y dice lo siguiente, se lo quiero decir a usted, mire, dice así: dormiste bajo las estrellas que tú mismo nombraste y enumeraste, refiriéndose a Dios. Fuiste tentado en un desierto que tú mismo hiciste y diseñaste, refiriéndose a la tentación. Obedeciste fielmente la ley que tú escribiste. Y luego añade, el rey es glorioso. Durmió bajo las estrellas, hermano. Ese niño estaba durmiendo bajo las estrellas que él mismo les había puesto nombre, que él mismo había puesto número. Él fue al desierto y fue tentado por el diablo, y el desierto fue él mismo que lo hizo y lo diseñó. Y nosotros vemos que él dice que él vino y obedeció la ley en todo, y él fue el que la creó. Imagínese, después de siendo Dios, se humilla y dice, voy a crear una ley y yo mismo la voy a obedecer. Voy a poner estrella y yo voy a ser el mismo que voy a estar durmiendo bajo de ellas. Voy a hacer un desierto, el mundo, y yo mismo voy a ser tentado en ese desierto. Y así es como termina diciendo, el rey es glorioso. Entonces Jesús, en primer lugar, la encarnación de Jesús fue profetizado. Además, los apóstoles, querido hermano, o los escritores del Nuevo Testamento, lo atestiguaron. Mire, Mateo 1:18. Mateo 1:18, ¿qué dice? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
eso quiere decir comprometido, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Y qué dice luego? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire cómo la Biblia desde el Antiguo Testamento va siguiendo este tema de lo que es la encarnación y va siendo atestiguado por los escritores del Nuevo Testamento. Por eso es bueno conocer los dos testamentos. Y si usted no los conoce, usted se va a empezar a leer y exactamente va a decir lo que ya escuché de muchos: es que yo no entiendo la Biblia. Pues claro, como le dijo aquel, si no hay quien me explique, ¿entiendes lo que lees? Le dijo, ¿cómo? Si no hay quien me lo explique. Pero este es, querido hermano, lo que usted tiene que hacer: ser diligente como Lucas, como los cristianos de Berea, que se iban a estudiar la palabra. Lucas dice: diligentemente indagué, averigüé, y después de haber averiguado puse las cosas bien en orden, dice. Y después de eso, y ahora dice: he decidido escribírtelas a ti, oh amado Teófilo. Entonces, de esa manera, ahora, atestiguado por los escritores del Nuevo Testamento, también Mateo 2:11. Mire qué es lo que dice. Recuerde que esto solo habla de lo que es la humanidad de Cristo. Ok, ese es lo que mi deseo, de que usted se vaya pensando en: wow, ¿cómo Jesús se hizo un humano, un hombre? Entonces dice: al entrar en la casa, ¿vieron a quién? Al niño, con su madre María. La Biblia, cuando habla de esto, se refiere a un niño. Pero ese es como le voy explicando, cuando se refiere a lo que es la encarnación. Y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Mire, le adoraron. Aunque era un niño, pero esos tenían revelación, hermano. Porque ellos dijeron: este no es un niño cualquiera. Este niño merece adoración. Y nosotros ya no adoramos a ese niño. Ahora lo adoramos porque Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Nuestro Salvador. Mateo 12:47. Mire, hablando ahí, dice que vieron al niño con su mamá. En el 12:47 dice de Mateo, dice: y le dijo, 12:47 de Mateo, le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Qué le dice? ¿Cómo le dijo? Tu madre y tus hermanos. O sea, ahí está bien claro de que él era parte de esa familia. Como otro humano, en cierto modo. Aunque le mencioné al principio, Dios era 100% Dios, pero también 100%. Ahora, hay que tratar de ver las dos fases. Cuando él actuó como hombre y cuando actuaba como Dios. Como hombre, en una ocasión, él dijo: tengo sed. Como Dios, él dijo: todo el que tenga sed, venga
y beba. El que de mí beba nunca más tendrá sed. Juan 1:14 me gusta porque es una base tremenda. Querido hermano, Juan 1:14 dice de la siguiente manera. Mire, ¿cómo dice? Aquel verbo fue hecho carne. Cuando se refiere al verbo, se está refiriendo a Dios mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Eso lo dice Juan 1:1. Entonces dice, aquel verbo fue hecho carne. Por eso es que hemos venido leyendo que dice, estaba con María su madre y sus hermanos. También hemos leído que estaba, queridos hermanos, un niño fue nacido. Así hemos venido entendiendo eso. Ahora dice, aquel verbo fue hecho carne. Dios mismo tomó carne, se hizo hombre. ¿Y qué dice después? Habitó entre, es 1:14 dice, habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de toda verdad. Dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y cuando se oyó la voz del Padre que dijo, he ahí mi Hijo amado. Y ahora dice aquí que dice que habitó entre nosotros y su gloria era como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire los atributos que tenía también el Señor Jesús, lleno de gracia y de verdad. Nosotros debemos de pedirle al Señor en oración que nos dé gracia, hermano. Porque si no tenemos gracia, ¿qué seríamos? Desgraciados. Y yo creo que todos los cristianos deben, pero mayormente los que predican. Que Dios nos ayude, hermano. Lleno de gracia y de verdad. Y le digo, Señor, ayúdanos por favor, porque que obviamente es obvio, ¿no? Que usted no le va a caer bien a todos. Pues no es un billete de a 100. Pero dice, vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Eso lo atestiguó Juan. Hay otro pasaje muy bonito que está en Gálatas 4:4. Aquí ya nos va como dando más. Gálatas 4:4 dice, mire, léalo ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Dios no llega antes, Dios no llega tarde. Dios llega en el momento correcto, preciso, exacto. Y aquí dice, cuando vino el tiempo del cumplimiento, ¿qué pasó? Oh, hermano, mire esa gran verdad. ¿Cómo está ahí? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se llegó el tiempo, ¿qué pasó? Dios. Eso, hermano, es para que lo andemos aquí. Escrito, como le dijo el Señor a su pueblo, en las tablas de tu corazón. Escríbete en los portales, en la frente, en todo lugar. Cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero ¿cómo fue ese Hijo? Nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿A quién se está refiriendo? Nacido de la Virgen María. Nacido de mujer y nacido también bajo la ley. Eso es como nos da también el escritor a los Gálatas. En Lucas 1:31 también. Yo les dije que estudiar veníamos, hermanos. Así es que tranquilo, ¿ok? Tranquilo, respire profundo, tome agua y acomódese, no se duerma porque le voy a decir a hermano Héctor que le voy a echar un poquito de agua ahí.
Pero mire Lucas 1:31. Ahora dice, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Una vez más lo confirma. Ahora, cuando un niño nace, ¿cuál es la expectativa de los padres? Ver los cambios. Cuando un niño nace, los padres si ven que ya al año no articula ciertas palabritas o no camina, ya entran en preocupación y dicen, oh, como que no se está desarrollando bien. Y ahí están donde los médicos. Ahora, Jesús, como cuando tomó carne, tuvo su desarrollo como cualquier otro. Él crecía, ¿cómo dice la Biblia? En estatura, en conocimiento, sabiduría y también en gracia. Él desarrollaba en esos aspectos como cualquier otro ser humano. Por eso hay cierto tiempo en donde la Biblia no narra mucho o prácticamente nada de la vida de Jesús. Se queda así la historia, pero en ese tiempo él andaba así como los niños de acá. Jugaba, le iba a ayudar al papá. Bueno, que eso deberían de hacerlo los de ahora. Es un appetizer para que usted lo disfrute ahorita. Pero él crecía, pero él jugaba en su niñez. Él se comportó en cierto modo, querido, no voy a decir de una mala manera, porque eso es ser malo y él nunca hizo maldad. Pero él iba desarrollando y creciendo en todos esos aspectos, sabiduría. Ahora, su apariencia fue la de un hombre. ¿Cómo lo sé? Bueno, la samaritana me lo dejó saber. En el capítulo 4, verso 9. Mire, su apariencia era como de un hombre. La samaritana le llama, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Le dijo, ¿siendo qué? Un judío. Ella no le dijo, ¿cómo tú siendo Dios? No se refirió de esa manera, sino que se refirió como un judío cualquiera. ¿Cómo tú siendo judío? Le dijo, me pides, siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. ¿Por qué esa razón? ¿Por qué le dice de esa manera? Porque judíos no se llevaban entre sí, así como algunos diáconos. Y dice, ese hermano cuando sube lo agarra. No, no es para ustedes, hermano, es para los de allá, de otras congregaciones. O los músicos que no se llevan entre sí. No, hermano, si usted cree que yo un poquito he corrido en esto, si yo he visto músicos que antes de subir al altar casi se dan a las trompadas. Yo lo he visto, hermanos. Y estos han visto tantas cosas. Entonces, pero aquí no, porque aquí todos son santos. Son ángeles. Pero, mire, pero aquí, pero dice que no se llevaban entre sí, pero la mujer samaritana lo trató como un judío cualquiera. O sea, no miró a Dios, sino que digo, tú eres un judío cualquiera. ¿Sabes qué? No vengas a pedirme. Tú sabes que entre nosotros no nos llevamos. Jesús le dice, ay mujer, si supieras quién te está pidiendo agua, le dice, tú le pedirías. Y te digo más, que ya no vendrías a este pozo a sacar. Ay, la mujer paró las antenas, hermano, y digo, dame de esa agua, porque ya me cansé de venir aquí. Entonces, pero ahí es donde vemos cómo lo trata. También, en una ocasión, aún después de la resurrección, los discípulos lo tomaron como un hombre común. ¿Usted se acuerda lo que habla Lucas 24 cuando dice que iban dos hombres camino a Emaús?
que dice que iban hablando y dice que entre ellos decían, wow, nosotros que esperábamos que Él era la salvación de Israel. Y entonces Jesús se le acerca y le dice, hey, ¿qué pláticas son estas entre vosotros? Y le dice, ¿no has sabido lo que hicieron con Jesús de Nazaret? Le dice, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a la nación de Israel. Y entonces Él iba hablando con ellos. Después le dice, tardos de corazón. Y de repente se le manifestó. Y ellos dijeron, wow, cuando Jesús se desapareció, con razón ardía nuestro corazón. Le dice. Y con razón nos hablaba de las escrituras. ¿Ves cómo nos hablaba de las escrituras? Porque Él empezó a hablarles desde Moisés, los profetas, todo ello. Entonces de esa forma vemos que ellos también lo trataron como un hombre común. Ahora, mírenlo, Jesús también poseía lo que era espíritu, así como nosotros. Miren lo que dice Lucas 23:46. Y aquí sí ya vamos a ir, ya casi vamos a ir terminando para que se alegre. Ok, dice Mateo 26:38. ¿Qué es lo que dice ahí? 26:38 perdón, hermano, 23:46 de Lucas. Perdón. 23:46 de Lucas. Ahí. Entonces Jesús, clamando, dice, a gran voz dijo, Padre, en tus manos, ¿qué dice? Ok, Jesús tenía un espíritu, como usted y como yo, porque Él era un hombre. Entonces, ahí vemos que tenía un espíritu. Luego en Mateo 26:38, ahora sí, 26:38 de Mateo, vemos nosotros, ya vimos que Él tenía un espíritu. Ahora vemos que Él tiene. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dice? ¿El que estaba triste? El alma de Jesús. Jesús poseía un espíritu y tenía alma también. Y ahí Él le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego, Juan 1:14, que ya lo leímos, pero no está de más volver. Juan 1:14, ¿qué dice? Aquel verbo fue hecho. También poseía un cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Eso era lo que tenía Jesús. Entonces, como nosotros vemos esas tres áreas, ahora también me gustaría ver lo que dice Hebreos 10:5. 10:5 para que mire ahí, hermanos, cómo dice, hermano. Yo no sé si ustedes se sorprenden o solo yo es que me sorprendo. No sé si yo es que me estoy únicamente, porque esto me sorprende, me llama tanto la atención, porque me dice las razones. Mire, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más. ¿Qué dice? Me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Ahí confirma que Jesús tenía cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Cuando dice sacrificio y ofrenda, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es sacrificio y a cuál es ofrenda? A las que se ofrecían allá, en el tabernáculo. Entonces, pero esos sacrificios, hermano, cada año, tenían que estarse ofreciendo y se cansaban. Porque eso no quitaba los pecados para siempre, solo los cubría. Esa sangre ahí solo cubría. Pero Jesús ahora dice, bueno, entrando ya en el mundo, ya viniendo Él en carne, dice, sacrificio y ofrenda ya no quisiste. Ahora, ¿qué hiciste? Me preparaste un cuerpo. Ahí, ¿por qué razón? Todo esto tuvo que pasar. Jesús, siendo tan poderoso, siendo Dios mismo, Él bien hubiera podido hacer diferentes las cosas, pero por alguna razón tuvo que pasar todo esto.
de escoger un cuerpo. Entonces, ahí, de hacerlo de esa manera, su naturaleza humana fue verdaderamente humana, pero también, aunque era humana su naturaleza, pero era una naturaleza absolutamente sin pecados. Hebreos 4:15 nos lo confirma eso. Hebreos 4:15. ¿Cómo dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda de nuestras debilidades, sino uno según nuestra. Ok. Como hombre, Jesús fue tentado en todo. Todo es todo. Yo sé cuál es el pensamiento que le pasa a muchos ahorita. Oh, yo sé, ya me lo han hecho muchas veces. Hermano, la Biblia dice en todo y ¡pum! La preguntita que sale ahí. Entonces, pero la Biblia dice que fue tentado en todo. Entonces, pero dice sin pecado. 100% Dios, pero 100% hombre. Y como hombre Jesús, pero antes dice un sumo sacerdote que no pueda, tenemos un sumo sacerdote. Perdón, se lo leo bien porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios entiende cada uno de los seres humanos. Pero Él también dice, hey, pero yo he venido para mostrarte también de que con la ayuda del Espíritu Santo se puede vencer. Y Él obviamente no pecó porque había un gran requisito en esto, de que el Padre, la exigencia para quitar el pecado era de alguien que nunca hubiera pecado, para que esa sangre fuera derramada pura, limpia, inmaculada. Por eso ningún ángel podría morir, ni Abraham, ni Moisés, ni Noé, ni Enoc, ni ningún ser humano, porque ellos en algún momento quebraron la ley de Dios. Pero, hermano, hubo uno. Por eso es que Pablo menciona y dice, el primer Adán falló, el postrer Adán, ese sí cumplió. El primer Adán allá a las primeritas, hermano, solo bastó que Eva le dijera que la fruta era buena. Eso, creo. Entonces, solo bastó eso para que algunos dicen, no, Adán estaba correcto, si hay que defender a la mujer, dicen. Algunos interpretan de esa forma. Pero solo bastó ahí. Pero el postrer Adán, oh no, hermano, eso es maravilloso cuando uno ve al postrer Adán en el desierto siendo tentado y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, tírate. Porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde. Y le dice, escrito está, Satanás, no tentarás. Y luego le dice, bueno, si tienes hambre y eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que está escrita. Y ahí, ¡pum!, lo fulminaba. Una tentación o una propuesta mala que le decía el diablo y lo fulminaba el Señor con la palabra. No argumentos, hermano, sino con la palabra. Y eso es lo mejor que puede tener el cristiano, la palabra de Dios. Porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo otro es que estuvo sujeto a las debilidades humanas, pero sin pecado. Después de haber, dice, bueno, miren lo que dice Mateo 4:2. Vemos que tenía espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a ver qué encontramos en Mateo 4:2. ¿Qué podemos ver en Jesús, hombre? En Dios, hombre. Después de haber, ¿qué dice?
ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. ¿Y a quién le da hambre? A nosotros. Ustedes ya muchos creo que tienen. Ya vamos a ver allá. Igual, como usted y como yo. Normal. Un niño naciendo. Cuando lo miran dice, oh, este es el hijo de María y José. Un niño, un miembro de una familia allá. Ahora, un hombre que tiene hambre. Un hombre que dice, mi alma está angustiada. Un hombre que clamó y entregó el espíritu. Un hombre, queridos hermanos, que él también tenía un cuerpo, como dice, me preparaste cuerpo. Aquí nosotros vemos eso. Y luego dice que también en Juan 4:6, ya vimos que como hombre él sintió hambre. Y sabe que como Dios, no. Porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come este pan nunca, jamás tendrá hambre. Como Dios. Pero como hombre, él sintió hambre. Ahora, Juan 4:6 dice, mire, estaba ahí. ¿Cómo dice? Entonces Jesús dice, ¿cómo estaba? Cansado. Porque él era hombre como usted y como yo. Es normal que usted esté cansado. A estas alturas yo lo entiendo. El problema es que no terminan todavía. Pues sí. Si es vigilia. Entonces, pero Jesús dice, entonces Jesús cansado del camino, como hombre, se sentía cansado, pero como Dios, él decía, vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Pero como hombre, él se sentía cansancio, Juan 19:28. Juan 19:28. Mire qué es lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Cómo dice? Tengo sed. Algo que también usted y yo lo experimentamos. La sed, el cansancio, la angustia, todo eso. También en Juan 11:35 nos muestra también, Mateo 26:37. Mateo 26:37. Si usted hubiera traído un lapicerito y una paginita por ahí, creo que la sentiría más mejor ahorita. Dice, mire, 26:37. Tomando, ¿qué dice? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? A entristecerse y ¿qué más? A angustiarse en gran manera. Jesús, Dios hombre, el que nosotros adoramos, todo eso lo pasó. ¿Y sabe qué, hermano? Nunca se rindió. Y hay quienes, hermano, por algo, una cosa mínima, dejan de asistir a la congregación. Más allá de eso, hermano, dejan hasta a Cristo. Hay gente que, hermano, al principio anda con un fuego que son tremendos, pero ya una media pruebecita y ¡pum! Porque no leen la palabra y no se dan cuenta qué es lo que tuvo que padecer nuestro Señor y Salvador. Y entonces dice, él estaba angustiado. Entonces ahí, tomando a Pedro, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera. También Juan 11:35, que ya se lo saben de memoria ustedes. ¿Qué dice? Jesús lloró. Imagínense. ¿Quién lo hace? Solo un humano, hermano. Aunque él era Dios, pero también fue 100% hombre. Y como hombre
sintió cansancio, como hombre sintió sed, como hombre tuvo hambre, como hombre se angustió y se entristeció, como hombre también lloró. Entonces es mentira lo que dice aquel, que dicen que los hombres no deben llorar. Sí, yo recuerdo una vez que la hermana Leonor predicó entonces acerca de cómo los hombres a veces se lo ha enseñado. No, los hombres no lloran. Y es cierto, así se nos enseña. De que eso nos decían nuestros padres cuando se caía uno, aparecía ahí con algún golpe, decían, no lloren, los hombres no lloran. Y eso es lo que no había. Pero Jesús no enseñaba eso. Jesús mismo lloró. Así es que si usted quiere llorar ahorita, se vale. Es normal. Mejor que llore, no que se duerma, hermano. Entonces, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. ¿Para qué le dieron a este hermano predicar antes de decir algo? Dice 4:15. Que fue, dice 4:15, ¿cómo dice? No tenemos un sumo sacerdote. Sí. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, en todo. Fue tentado, padeció la tentación. Así es que, hermanos, sabe, al pensar en esto, nosotros podemos ver muchas cosas más acerca de la doctrina de lo que es la encarnación de Jesús. Por ejemplo, nosotros vemos que se le fue llamado Jesús de Nazaret. Se le llamó Hijo del Hombre. Se le llamó también Jesús Nazareno. Todos esos nombres humanos. Y sabe lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Jesucristo dice así, mire, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cierra, ¿cómo dice? Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Por eso vino a hacerse hombre, para estar como mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo, hombre. Ahí dice el apóstol Pablo eso. Entonces, se le llamó Hijo de David, como en Lucas 18:38, que aquel estaba gritando, Jesús, Hijo de David. No dijo Hijo de Dios, sino Hijo de David, refiriéndose a un humano. De esa manera. Nosotros vemos, hermanos, aquí la razón por la cual Él tuvo que venir en todo esto, padecer, angustiarse, tener cuerpo, alma, espíritu, ser un niño, ser también alguien que lloró, ser también alguien que tenía sed. Nosotros lo vemos en Hebreos 2:10. Porque mire, ¿qué es lo que dice? Aquí es donde ya como que nos cae el 20. ¿Cómo dice ahí? Nos convenía porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo, ¿qué dice? De llevar muchos hijos, ¿hacia dónde? Perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Nos convenía que se hiciera hombre, para que por medio de todo eso viniera a perfeccionar, querido hermano, todo y llevar muchos hijos a la gloria. Tú estás sentado esta noche aquí por todo eso, hermano, que el Señor hizo, de humillarse. Tienes un gran valor y deberías de tener conciencia, hermano, de que el que esté sentado aquí, para eso hubo que pasar tremenda proceso, un gran precio que se tuvo que pagar.
del Hijo de Dios, despojarse de toda su gloria, dejar su trono y dejar todo, querido hermano, la adoración que se le daba allá en el cielo y decir: voy a ir a la tierra para venir a tomar un cuerpo y cargar una cruz y ser crucificado, dejar que le cruzaran su costado con una lanza y que le dieran, en vez de agua a tomar, que le dieran vinagre, pero solo por una razón, porque él dijo: de otra manera, yo no, si no tomo cuerpo, si no voy de esta forma, no podría llenar el requisito de que fuera una ofrenda perfecta, sin pecado, delante del Padre. Y esa sangre, querido hermano, es ese cuerpo que fue molido. La Biblia dice que por ese cuerpo, por esa llaga, tú y yo hemos sido sanados. Tú y yo hemos sido perdonados. Por eso es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque Él se ofreció. Él no tenía que venir a hacerlo, pero Él nos amó tanto. Como el profeta dice, que se oía la voz: ¿quién irá? ¿Quién lo salvará? ¿Quién irá por nosotros? Y una voz se escucha allá que dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré a salvar a las naciones. Yo iré a salvar a las naciones. 2 citas más y terminamos y nos vamos, hermano, para afuera. Hebreos 2:11. Ahí mismo, mire, lo vamos a ir leyendo poquito a poco. Porque el que santifica y los que son santificados, ¿cómo dice? De uno son todos. ¿Esos todos quiénes son? Tú y yo. Porque el que santifica y los que son, ¿cómo? Lea ahí, mire, lea. ¿Cómo dice? El que santifica, ¿quién es el que santifica? Cristo. Y ahora, ¿qué dice? Los que son. ¿Y quiénes son los que son santificados? Tú y yo. Por nuestros méritos, no. Por la sangre de Jesucristo. La justicia de Dios fue imputada en usted y en mí. Estas verdades, hermano, si usted las lleva clara, no podrá ser movido. Como dijo Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni las potestades, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez, nada. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque entendemos estas verdades. De uno son todos, por lo cual dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Algunos sí se avergüenzan aquí, hermano. Ese hermano, no, yo no soy hermana de esa, dice. Yo no soy hermano de ese. Pero Jesús, que bien podría decir eso de nosotros. Porque ¿cómo los encontró? Borrachos, drogadictos, mujeriegos, prostitutas, muchos. Pero Él no se avergüenza en llamarlos. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Dice, entonces Él dice: no se avergüenza. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos su nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto, mire ahí. Así que por cuanto, dice, los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué pasó? Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Mire por qué razón. Oh, hermano, eso merece un aplauso si usted lo entendió.
Porque dice, para eso Él también participó de carne y de sangre, para venir y decirle: diablo, sabes que no te voy a destruir como Dios, ya verás, te voy a destruir también cuando yo tome carne, y te darás cuenta que no podrás conmigo. Y ahí nosotros vemos, mire, para destruir por medio de la muerte. El diablo creyó que cuando Cristo murió, Él ganó. Pero él no sabía que esa muerte era la derrota total de él. Como dice allá el profeta: con tu muerte destruirás a la muerte. Para destruir al mismo diablo. ¿Y qué más dice? Ahí. Y así dice: liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así, para liberar. Es que los cristianos, hermanos, perdone, pero no deberíamos de sentir, no deberíamos, no digo que yo no siento, ¿ok? Pero no deberíamos de sentir temor a la muerte. El Salmo dice que agradable es ante Dios la muerte de sus santos. Y entonces aquí dice: pero mire, por si alguno está temeroso, dice ahí, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos. Ahí está. Mire, hermano, Dios vino y hizo todo eso no para socorrer a ángeles. Ahí dice, mire, no socorrió el 16, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y qué más dice? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus, igual que tú y yo. Debía ser semejante a sus hermanos. Y dice: para venir a ser. Oh, ahora entiende por qué tomó cuerpo también, ¿no? Porque Él, querido hermano, dice: para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Por eso tomó cuerpo, para venir a expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a Él, Él mismo padeció siendo tentado, pero es poderoso para socorrer a los que son. Y mire, ahí en el capítulo 10, yo les dije que ya nos íbamos y ya es lo último, hoy sí. Ok. Para que vea ahí Hebreos 10:5 y luego Hebreos ayúdanos, dice la hermana. Sí, que nos ayude, amén. Por lo cual dice: entrando en el mundo, y sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. ¿Y qué más dice? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, ¿qué dijo? He aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Si lo puedes subir para un momentito así. Dice, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez para siempre. A estas alturas nadie te podría vender ya el cuentecito que hacen allá o que hacían antes de decirte: escribe tus pecados y lo vamos a ir a quemar allá o a clavarlos en aquella cruz. Como que si eso no valiera. Ahí dice: una vez hecha para siempre, consumado es, está hecha la obra. Y como dice el canto, como dice Filipenses
Mas Dios dice, vuelvo a donde empecé, ahí en lo que dice la porción de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, por eso tomó cuerpo, para venir y ofrecerlo. Y también para compadecerse y ser misericordioso. Él te entiende por lo que estás pasando. Créemelo, de todo tu corazón, de todo corazón te lo digo, perdón. Dios te entiende por lo que estás pasando. Y Él es misericordioso. Y ahora vive. La Biblia dice, vive como sacerdote allá para interceder por usted y por mí perpetuamente. Esa es la gran bendición. Jesús se hizo hombre para entendernos y para como hombre también entregar su cuerpo, su sangre ahí en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que no se quedó allí muerto, sino que al tercer día resucitó. Y un día, así como el cuerpo que Él tiene ya cuando resucitó, tu cuerpo y el mío así será también. Y estaremos con Él por una eternidad en gloria. Bendito sea Dios para siempre. Gracias al Señor por el regalo de su Hijo Jesucristo. Y gracias a Cristo por venir y morir por usted y por mí. Cuando no lo merecíamos, Él dijo, yo voy a ir a salvar a todos aquellos que no lo merecen, pero yo voy a ir. Y vino y se entregó. Y hoy puede perdonarte. Hoy puede salvarte. Hoy puede restaurarte. Hoy puede cambiar tu vida. Puede cambiar el rumbo de tu vida. Si hoy le recibe, le entregas tu corazón al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y le vamos a dar gracias. Yo sé, para algunos quizás ha sido tedioso esto, pero ¿sabe algo? Es importante. Como Pablo dijo, yo me he propuesto a conocer más a Cristo a través de la palabra. Él lo mencionaba. Y este es el momento de darle gracias. Lo único que puedes hacer es darle gracias, hermano. Sé que ha sido larga esta enseñanza, pero yo creo que es importante. Y como es una vigilia, por eso tomé el atrevimiento de hacerlo así. Pero Dios está queriendo que le conozcamos. Y démosle gracias, Padre. Gracias por este momento, por esta bendición que nos has regalado, Señor, en esta hermosa y maravillosa noche. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Oh Dios mío, gracias por el regalo de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque te hiciste hombre, Señor. Tomaste un cuerpo, Señor, y viniste y viviste entre nosotros. Y pudimos ver tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y entiendes cada faceta de la vida del ser humano. Y tú estás dispuesto a perdonar, a limpiar, a sanar, Señor. Gracias, Padre bueno. Sabes, hermano, se hizo hombre para entenderte. Se hizo hombre para que te des cuenta también que Él padeció como tú y yo hemos padecido. Pero Él coronó. Un día Él venció. Y también Él quiere que tú y yo venzamos. Que tú y yo coronemos esta carrera. Y le digamos, Señor, con tu ayuda yo voy a coronar esta carrera. Yo voy a coronar esta carrera. Padre, dame la fuerza. Dame las fuerzas para poder ahora, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dele gracias. Aleluya. Bendito sea mi Dios. Póngase de pie, hermanos.